Muy bien, jóvenes y señoritas, el día de hoy vamos a ver un poco de introducción a la química orgánica. También vamos a hablar de las cadenas carbonadas, haciendo un poco de reseña histórica. Desde su origen siempre se llamaba química orgánica, ¿no? Debido a que se extraían sustancias de seres orgánicos, no de ahí el nombre de química orgánica. Pero en 1828 el químico alemán Wöhler sintetizó un compuesto orgánico que es la urea a partir de sustancias inorgánicas, ya que cambió rotundamente la definición de la química orgánica, ¿no? El día de hoy, ¿no? Actualmente lo estudiamos como química del carbono. Existen millones y millones de compuestos orgánicos frente a 300.000 compuestos inorgánicos. Y cada día que pasa se van descubriendo más compuestos orgánicos. De ahí que ahí no hay un dato real. Si la química orgánica es el estudio del átomo de carbono, es necesario hablar del átomo de carbono. El carbono, el símbolo que en este caso del elemento es una C, su número atómico 6 y su peso atómico 12, ¿no? Normalmente estos pueden formar con enlaces covalentes, ¿no? Vemos aquí la configuración electrónica que en el último nivel, en el nivel 2, ¿no? En el subnivel S y P se encuentran, por ejemplo, 2 y 2, ¿no? 4 electrones. De ahí la capacidad de unirse entre sí, ¿no? Para formar enlaces dobles, simples y triples. Este átomo de carbono, como dijimos anteriormente, ¿no? Pueden formar enlaces entre carbono y carbono por enlaces simples, que está denotado por una sola rayita. Pueden formar entre carbono y carbono enlaces dobles, ¿no? Que está denotado por tres rayitas, dos rayitas. También tenemos el enlace entre carbono y carbono por tres enlaces, ¿no? Que está denotado por tres rayitas. También hablaremos de los compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos están divididos en hidrocarburos con oxígeno, con nitrógeno presente en su estructura. Estos hidrocarburos se van a dividir en alifáticos, alifáticos y aromáticos, alcanos, alquenos, alquinos y ciclos. Estos hidrocarburos que están presentes en su estructura del oxígeno, vamos a tener a ellos a los alcoholes, a los aldehídos, a los cetonas, ácidos, esteres, éteres y anhídridos. Aquellos que llevan el nitrógeno dentro de su estructura tenemos a las aminas, amidas y nitrilos. También hablaremos de la clasificación de las cadenas carbonadas. Estas cadenas carbonadas se clasifican en acíclicas y cíclicas. De acuerdo a las acíclicas se van a ir dividiendo de acuerdo a su disposición, a su naturaleza y a su enlace. De acuerdo a su disposición normal, ramificada, homogénea, heterogénea, saturada e insaturada, de acuerdo a su clasificación. También de acuerdo a su ciclo van a ser lo mismo, pero hay una pequeña diferencia por su ciclo, van a ser aromáticas y alicíclicas. Vamos a hablar de las cadenas alicíclicas. Estas cadenas alicíclicas, ¿no? Vamos a ver que principalmente, ¿no? Aquí dice llevan sus átomos de carbono unidos formando cadenas abiertas. Sus átomos de carbono presentan extremos libres, no forman ciclos. Vamos a ver eso en este ejemplo, ¿no? Aquí fíjense, no tienen ciclos, solamente son cadenas, ¿no? Abiertas, como dice. En cuanto a su disposición, vamos a tener una cadena normal, ¿no? Y una cadena ramificada. Las cadenas normales solamente son átomos de carbono seguidos unos de otros, como en este ejemplo, ¿no? Este oxígeno no está contemplado, ¿no?
cadenas alifáticas. Por ejemplo, este oxígeno no tiene que ver nada dentro de la estructura del átomo de carbono, por tanto sigue considerándose como una cadena normal. Una cadena ramificada es cuando, fíjense, ¿no? Tenemos que fijarnos en el átomo de carbono, este no es átomo de carbono, de ahí que esta es una cadena lineal. Aquí tenemos a las cadenas ramificadas. Ya, fíjense que este es el átomo de carbono y hay otro átomo de carbono que sale. Lo mismo que pasa, ¿no? Por tanto, estas dos cadenas carbonadas se llamarían, ¿no?, ramificadas. Para hablar, por ejemplo, de acuerdo a su naturaleza de homogénea y heterogénea, tenemos que distinguirlos, por ejemplo, que cuando es un heteroátomo. Un heteroátomo es cuando se encuentra presente un elemento diferente al átomo de carbono, pero que necesariamente tienen que estar entre dos átomos de carbono, ¿no? Aquí está un elemento diferente también que se encuentra entre dos átomos de carbono, por tanto es un heteroátomo. No son consideradas heteroátomos, en este caso al bromo, al hidrógeno, al cloro, porque solamente tienen un electrón, ¿no?, para unirse. Por tanto, siempre van a estar al extremo. Por tanto, no es un heteroátomo. Aquí tenemos al oxígeno, por ejemplo, este oxígeno está al extremo, no es considerado como un heteroátomo, pero este oxígeno está entre dos átomos de carbono, sí es considerado como un heteroátomo. Vamos a hablar de las cadenas homogéneas. Esta es una cadena homogénea, solo en su estructura tiene que estar presente, ¿no?, el átomo de carbono. En cambio, cuando es una cadena heterogénea, cuando en su estructura se presenta un elemento diferente al átomo de carbono, ¿no?, entre carbono y carbono, como en este caso. En cuanto a sus enlaces, tenemos el enlace, ¿no?, saturado, cuando solamente lleva un simple enlace, ¿no?, una rayita. Cuando es insaturada, cuando llevan dos rayitas, dos enlaces, o tres rayitas, ¿no?, tres enlaces. Cadenas cíclicas. Vamos a hablar en cuanto a su ciclo. Las cadenas están divididas en cadenas aromáticas. Cuando es una cadena aromática, cuando se presenta el benceno, y este es el benceno en sus diferentes formas de representación. Esta es la fórmula condensada, la fórmula semidesarrollada, la fórmula línea angular y la fórmula simplificada, ¿no? Los cuatro son lo mismo, ¿no? Solamente están formadas por la diferencia estructural, ¿no?, que tiene, ¿no? La diferencia de fórmulas, ¿no?, que son lo mismo. Este también es lo mismo, ¿no?, en este caso del naftaleno. Aquí hay un benceno, hay otro benceno, es la unión de dos bencenos para formar naftaleno. Por tanto, estos son cadenas aromáticas. Y también tenemos las cadenas aromáticas al fenol. Cadenas alicíclicas. Una cadena alicíclica es cuando solamente, ¿no?, forma un ciclo, ¿no?, que no exista, por ejemplo, el anillo bencénico, ¿no?, como aquí no están presentes, por tanto es una cadena alicíclica. En cuanto a su disposición, tenemos a la cadena cíclica normal. Fíjense que solamente en su estructura está presente el átomo de carbono. A la cadena cíclica ramificada, aparte de contener el ciclo, tiene la ramificación. En cuanto a su naturaleza, vamos a tener cadenas homocíclicas, que solamente están presentes el átomo de carbono, y las heterocíclicas, ¿no?, que en este caso está el heteroátomo presente dentro del anillo dentro del ciclo. En cuanto a su enlace, tenemos, por ejemplo, saturadas, ¿no?, que solamente está presente los simples enlaces, y en las cadenas no saturadas tenemos, por ejemplo, al doble o al triple enlace presente en un ciclo. Eso es todo, chicos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias y a cuidarse.